Pues esta tarde vamos a continuar con nuestra serie a la carta de Colosenses y es el tema ya número 10 de la serie, y el título, si usted tiene la costumbre de anotar, es Advertencia a la falsa filosofía. ¿Sí? Advertencia a la falsa filosofía. ¿Me escuchan bien? ¿Fuerte y claro? Bien. Bueno, pues cuando hablamos de filosofía, de repente como que ahí nos da un poquito de comezón, ¿no? Pero en sí, pues es como un cuchillo, ¿no? Intrínsecamente no es mala. Depende cómo la uses. Filosofía es básicamente amor o un afecto por la sabiduría, ¿no? Y bueno, los filósofos griegos, que son los grandes proponentes de la filosofía, incluso hasta nuestros tiempos, ellos se enfocaron en aquellas y famosas preguntas existenciales, ¿no? Estas preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad humana, la existencia del universo, y formularon algunas preguntas, son varias, ¿no? Una de ellas es: ¿existe Dios? ¿Cómo se creó el universo? ¿Cuál es la naturaleza del cosmos? ¿Cuál es la naturaleza del alma? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué hay más allá de la muerte? Hablando acerca de la naturaleza de la realidad, ¿cuál es la sustancia originaria a partir de la cual surge toda la pluralidad de seres naturales? ¿Es posible el cambio? ¿Qué son las ideas? Luego Platón ahí formuló algo que se llama el mundo de las ideas, ¿no? Él y Sócrates. Y luego, ¿qué es el tiempo? Entonces, llegó un momento de la historia en la que dejaron los mitos y empezaron a razonar, y surgieron esas preguntas. La cuestión es que cuando los filósofos trataron de encontrar una respuesta a todas estas preguntas, llegaron a conclusiones diferentes, ¿no? Depende de la escuela de pensamiento, pues era la conclusión a la que llegaban, y bueno, eran los grandes debates, ¿no? que se hacían. La cuestión es que, como tenían diferentes conclusiones, surgió un grupo llamado los sofistas, o cínicos, ¿no? También llamados. Ellos decían que no valía la pena estar tratando de responder esas preguntas existenciales, porque al final, como ya habían tratado, no iban a llegar a nada, a ninguna conclusión certera. Que lo más importante en la filosofía era ganar el argumento, ¿no? Era ganar un debate, era ponerte por encima de otro con tus argumentos, ¿no? Entonces, si era verdad o no, no importaba. De hecho, con estos sofistas, con su principal promotor, un tal llamado Protágoras, por si ocupan un nombre para... Es una opción, ¿no? Para el bebé. Protágoras, pero bueno. Esos sofistas, hermanos, que nacieron en esta revolución de pensamiento y de ideas, eran expertos en retórica, expertos en argumentación, en sofismas o falacias, que es un sinónimo. Aunque una falacia puede ser un error de razonamiento, un sofisma es una forma de engaño o de manipulación. Y bueno, nosotros tenemos en México sofistas profesionales, están en el gobierno, en partidos políticos, ¿no? Te dicen una cosa que te endulzan el oído, pero usted vote por nosotros y va... Bueno, estos, como les decía, el principal sofista, ¿no? Protágoras,
él fue reconocido por su enfoque relativista. Es decir, no importa cuál es la verdad, o sea, tú tienes una verdad, tú tienes otra, ¿no? No importa. De hecho, fíjense, estamos hablando de 400 años antes de Cristo, ¿no? Cuando inició todo esto. O sea que el relativismo no es propio de nuestros días, ¿no? Ya es bastante viejo. Él tiene una famosa frase, este tal Protágoras, y que es su máxima, y es que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué piensa? El hombre es la medida, es decir, todas las cosas que tú vas a razonar y a las conclusiones que quieres llegar, tienes que filtrarlas a través, pues, del antropos, ¿no? Del hombre, de su forma de pensar. Entonces vamos a tener un montón de conclusiones acerca de quién es Dios, ¿no? Acerca de qué es el tiempo. Y fíjense, incluso entre los mismos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos vieron en estos sofistas un gran peligro. Vieron un gran peligro en su relativismo, en el hecho de no tener una verdad absoluta. Y ellos lucharon en contra de esto, ¿no? Sócrates, uno de ellos, decía, es que si los sofistas penetran en el pensamiento de los griegos, tendremos una decadencia moral, ¿no? Y ellos fueron contrincantes, ¿no? Pero el relativismo se extendió a la ética, a todos los ámbitos de la vida, y se llegó a conclusiones donde no hay valores universales ni hay verdades absolutas. Pero decía, estos hombres, ¿no? Los contrincantes decían, no todo es relativo. Quizás pudiera haber cosas relativas, ¿no? El gusto por la música, ¿no? Puede ser algo relativo, pero ellos decían, no todo es relativo. La verdad debe de ser absoluta. La belleza es absoluta. La bondad es absoluta. No hay formas de bondad. O eres bondadoso o no lo eres. La justicia debe ser absoluta. Y con esos hombres, ¿no? También estamos hablando de antes de Cristo, de años antes de Cristo, es que inicia la búsqueda de los absolutos. O sea, traían norte, pues, ¿no? Traían norte. Pero ¿sabe qué? Fallaron. Fallaron porque ¿sabe dónde tenían su base para encontrar los absolutos? El nada. Si pensamos en la cosmovisión judeocristiana, ¿en dónde tiene su base esta forma de pensamiento judeocristiano? En las Escrituras, en la revelación de Dios. Entonces, ¿yo cómo sé lo que es bueno y lo que es malo? Porque nosotros, al menos los que estamos aquí, tenemos una cosmovisión judeocristiana y podemos decir, matar a alguien con las tres agravantes, ¿no? ¿Se dice? ¿Es malo? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Mentir es malo porque la Biblia lo dice. Pero tenemos una base, pero los filósofos no tenían nada. Entonces era en base a filosofar, ¿no? Y bueno, en medio de todo eso, hermanos, en medio de estas ideas, de estos hombres, de estos grandes debates, es que el apóstol Pablo le dice a los colosenses, vaya ahí conmigo al Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Dice así el apóstol Pablo, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Me acompaña a orar? Amado Dios, somos tan bendecidos esta mañana por el privilegio de abrir tu palabra, de tener tu palabra en nuestras manos y poder ir a ella y poder ver, Señor, lo que
tú has transmitido a través de estos hombres, Señor, que dieron sus vidas para traernos hasta nuestros días esta revelación. Gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, el privilegio que nos das de poder enseñarla también. Señor, no lo merecemos, pero encontramos que de tu misericordia y de tu bondad en todo esto. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues no era difícil entender, ¿no?, por qué el apóstol Pablo les dijo a los hermanos en Colosas: mirad, ¿no?, que nadie os haga cautivos. Es decir, está diciendo, vigilen cuidadosamente, estén alertas. Esta palabra que usa el apóstol Pablo, mirad, también los usa para advertir a los filipenses. Y acompáñame a Filipenses capítulo 3, versículo 2. Está un libro antes, ¿ok? Capítulo 3, versículo 2, refiriéndose posiblemente a judaizantes. Y ahí está la palabra, ¿no? Yo tengo la nueva Biblia de las Américas. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Y otra vez, fíjense, 3 veces usa esta palabra. Cuídense de la falsa circuncisión. Es decir, estén alertas. Pero también esta misma palabra el apóstol Pablo la usa en Efesios 5, un libro más atrás. Se las puse fácil, ¿no? Efesios 5, versículo 15, para también tener cuidado de nosotros mismos. Dice Efesios 5:15, por tanto, tengan cuidado. Allá está otra vez la palabra. Tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, ¿no? Entonces, quizás había un grupo de discípulos que ya se había corrompido por estas falsas filosofías, por estas huecas sutilezas, como lo va a decir más adelante. Y la idea es que estas enseñanzas, estas filosofías, los podían llevar presos, es decir, los podían tomar como un botín de guerra, ¿sí? Si ellos se dejaban engatusar, se dejaban engañar, iban a ser presas de esos falsos maestros, ¿no? Entonces, la Biblia textual traduce esa palabra cautivos como esclavizar. Es decir, podían llegar a ser esos hermanos esclavos de esa forma de pensar. De hecho, es una forma, hermanos, cuando no hay absolutos, es infinito las conclusiones a las que llegamos. Y entonces ya un día tenemos una idea, un día tenían una idea de quién era Dios, pero otro día salía un sofista más sofisticado, ¿no? Bueno, que de hecho, fíjense, sofisticado viene de la raíz sofismo, ¿no?, que al final es algo falso. Así cuando escuche usted, no, mira, tengo algo sofisticado que te voy a vender, es algo falso ya, ¿no?, de entrada, falsificado. Bueno, ellos podían ser llevados presos, podían ser esclavos de estas filosofías. Y luego sigue diciendo el texto, cómo es que podían ser llevados cautivos, ¿no? Dice, por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Es decir, no había un arma, no había una coerción con algo físico, sino era simplemente persuasión, ¿no? Podían ser llevados cautivos. Y si nosotros vamos al versículo 4 de ahí del capítulo 2 de Colosenses, texto que estuvo predicando el hermano José Luis la semana pasada, y nosotros ubicamos el flujo de pensamiento del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que viene, bueno, en esta porción del capítulo, del versículo 1 al 6, hay una preocupación del apóstol Pablo en cuanto a este mismo tema. Y en el versículo 4 dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. La Biblia de las Américas lo traduce como argumentos
ingeniosos. Pero la Biblia textual es más textual, ¿no? Y lo traduce: que nadie los engañe por sofismas. Dice que había una historia, ¿no?, de un maestro llamado Tisias y su alumno Córax. Y este Tisias era un maestro sofista experto. Y de hecho, bueno, los sofistas no era de gratis, ¿no? Habrían escuelas y pues te cobraban para aprenderte, para enseñarte a convencer. De eso te graduabas, de convencedor profesional, ¿no?, de argumentador. Bueno, este Córax era un alumno de este maestro Tisias y acordaron que una vez que terminara el curso de sofista, Córax le iba a pagar, ¿no? Iban a terminar el curso y él le iba a pagar, ¿no? Iba a aprender a convencer. Pero cuando termina el curso, Córax dice: pues no te pago, ¿cómo ves? No te pago. Es más, le dijo: si te convenzo de que, o sea, si me enseñaste bien y te convenzo de que no te pago, pues no te pago, ¿no? Porque te voy a convencer. Pero si no logro convencerte, pues quiere decir que me enseñaste mal y no te pago. Eso es un sofisma, ¿no? Tisias, pues era maestro, ¿no? Le dijo: no, sabes que te voy a demandar, ¿no? Te voy a demandar. Y mira, el acuerdo fue este: si tú me convences de que no me debes de pagar, me pagas porque te enseñé bien. Pero si pierdes, me pagas porque perdiste, ¿no? Entonces, se fijan, ¿no? Toda esta clase de argumentos andaban ahí, hermanos. Por eso dice, ¿no?, el apóstol Pablo, ahí se me movió: no se dejen engañar por razonamientos persuasivos. Pero si ustedes se fijan, unos versículos antes, de hecho desde el versículo 2 del capítulo 2 dice así: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ustedes pueden confiar en que lo que se les ha enseñado y lo que tienen por medio de la revelación de Dios, bueno, en este caso a través de las cartas y de lo que se les había predicado por Epafras, podían estar seguros de que eso era conocimiento que venía de Cristo y no de falsos maestros, ¿no? Era conocimiento que iba a bendecirlos, ¿no? Pero sigue diciendo el texto, ¿no? Versículo 3, parte 3 del versículo. Bueno, antes de ir ahí, comentar, hermanos, nada más que cuando nosotros hablamos acerca de ese tipo de filosofías, de repente puede haber la tendencia de nosotros como cristianos a satanizar, a decir: no, eso está mal. Incluso ustedes pueden encontrar predicaciones que es Cristo o las filosofías, o Cristo contra las filosofías, o fuchi con las filosofías, ¿no? Cuando eso puede interpretarse como que pues somos ignorantes y no queremos ver, ¿no?, acerca del conocimiento o saber. El cristianismo, hermanos, como muchas veces lo comentó el pastor Raúl, no es un suicidio mental. Es de lo más inteligente. Había un filósofo llamado Heráclito, les decía en la mañana a los hermanos. Él era originario de Éfeso. Y él inició con un movimiento, con un pensamiento, porque él observaba el entorno, miraba el cosmos y decía: definitivamente esto no nació del caos. Aquí hay algo cosmético. O sea, cosmos tiene que ver con cosmético, ¿no?, con algo ordenado.
Y eso tuvo que tener un origen. Y pensaba, ¿no? Todo esto. Casualmente, el apóstol Juan, cuando él escribe el Evangelio de Juan, que lleva su nombre, él lo escribe desde Éfeso. Y el apóstol Juan ubica, ¿no?, todo este asunto del pensamiento filosófico de este hombre, porque este hombre decía esas palabras en el griego, ¿no? Decía que el origen es la palabra griega arché o arjé, y él estaba en búsqueda de ese origen, ¿no? Porque decía que todo esto que miraba había sido creado por un logos, ¿sí?, por una existencia superior que había creado todo ese cosmos. Bueno, el apóstol Juan, ubicando todas esas cosas, vea cómo escribe en Juan 1.1. Acompáñame ahí, Juan 1.1. Juan 1.1 dice, en el principio existía el verbo. Pero si nosotros lo leemos en griego, diría algo como esto. ¿Por qué se me movió? Perdón. Es que se me movió y se me fue el internet. No se preocupe, voy a tratar de acordar, ¿no? La palabra, como les decía, en griego, principio, origen, es la palabra arché, ¿no? Y la palabra, ese logos que decía este Heráclito de Éfeso, Juan lo describe aquí también, que en el arché, ¿no? Arché, en o logos, dice en el griego. Es decir, en el principio era el verbo. Pero no solamente eso, ahí en Juan, versículo 4, aquí lo tengo. No solo eso, que en el principio era el verbo, sino que el versículo 3, de ahí de Juan dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Entonces el apóstol Juan está tomando esos argumentos, esos pensamientos de este filósofo de Éfeso, y le está diciendo, sí, Cristo, el verbo hecho carne, Él es el origen, por Él fueron hechas todas las cosas, y Él es el verbo, Él es el logos, ¿no? Él es el medio por el cual fueron hechas, y lo vimos ahí en Colosenses 1, del 15 al 23, ¿se acuerdan? Que Él es superior, Cristo es superior a la creación, Cristo es superior a la iglesia y al creyente, ¿se acuerda de eso? Entonces, les decía, el cristianismo, hermanos, no es un suicidio mental. Primera de Corintios 1.19. Acompáñenme ahí, por favor. Primera de Corintios 1.19. ¿Listos? Dice así, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿Se fija? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Y luego el 22 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. 24, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo, cuando Él estuvo en la tierra, Él nunca invitó a los discípulos a no usar el razonamiento.
De hecho, ¿recuerdan cuando le preguntan, tentándolo los fariseos, que si cuál era el más grande mandamiento de la ley? Bueno, había una costumbre de preguntarle a los rabinos cuáles eran sus máximas, cuál era la máxima que tú propones, ¿no?, a tus discípulos. Bueno, tiene esta idea, esa pregunta, y Jesús les dice, ¿no?, ahí en Mateo 22:34, los voy a leer. Mateo 22:34. Dice 35, uno de ellos, intérprete de la ley, dice, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Vean lo que contestó Jesús, y nosotros conocemos el pasaje. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿y qué dice? Con toda tu mente. Es decir, está implícito en la cosmovisión, ¿no?, en el pensamiento que Dios quiere que nosotros andemos. Nuestra mente está incluida, es decir, no hacemos solamente cosas porque tenemos fe, ¿no?, o porque somos amor, ¿verdad?, porque somos buena onda. Está implícita, y Dios quiere que nosotros también amemos a Dios con nuestra mente. Hermanos, eso significa pensar, razonar. Vivimos en un tiempo donde, miren, es un debate, ¿no? Y yo soy un poco conservador, vamos a decir, en ese sentido. La inteligencia artificial es una gran herramienta, ¿sí o no? Pero en un sentido nos puede hacer perezosos para pensar. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo ahí alguna de las inteligencias artificiales, hazme un sermón de Colosenses 2, versículo, me va a hacer un sermonzazo, ¿no? No, este sermón no es nada. Pero hay es decir, lo que el Señor Jesús nos está invitando es a usar nuestra mente, ¿no? No a dejar, ¿no? No a ser perezosos. Y vean, Romanos 12, 1 al 3, habla de esto como anillo al dedo. Romanos 12, es una conclusión, ¿no? Después de tantos argumentos teológicos, el apóstol Pablo dice en el versículo 1 de Romanos, dice, por tanto, después de toda la información teológica, ¿no?, que les dio, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. De hecho, hermanos, también en Salmos se nos invita a cantar con inteligencia. Es decir, no nada más estamos parados y cantamos porque cantamos y seguimos una letra. Se nos invita a cantar con inteligencia. Los músicos que estaban con David eran músicos entendidos. Tú sabes, te sabes 2, 3 acordes, vente, para que no te vayas de la iglesia y te mantengas aquí. No, músicos entendidos, ¿no? Cantar con inteligencia. Nuestro culto es racional. Y bueno, eso es toda una predicación, pero dice el versículo 2, dice, y no se adapten a este mundo, es decir, a la forma de pensar de este mundo, a la filosofía de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Ahora, si nosotros vemos este verbo transfórmense en la voz que está, pudiera leerse de esta manera, déjense transformar. Si nosotros no hacemos nada para transformarnos, nosotros nos dejamos transformar. Déjense transformar mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno. Es decir, con una forma sana y bíblica de pensar, nosotros ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a ser transformados, pero cuando vivamos, cuando vayamos en nuestro camino, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder verificar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a poder verificar lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Pero se requiere la mente, se requiere razonar, se requiere pensar.
Yo le decía a mi esposa, porque ella me estaba diciendo el otro día que pues nos alegraba la cantidad de Biblias que han pedido. O sea, Biblias, ¿no? Yo sé que la Biblia está en el celular, ¿no? Y está bien, ¿no? No somos ¿cómo se dice? Ajá. Pero, pero no sé, me pareció un dato muy interesante el saber que están interesados en el libro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque requiere leer, requiere un grado de raciocinio. ¿Me explico? Entonces, pues, vamos por buen camino, hermanos. Y van por buen camino, ¿no? Entonces, para concluir esta parte, el cristianismo y lo que el Señor nos pide que hagamos y cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, tiene que ver todo con la forma de pensarnos, ¿no? No tiene que ver tanto con una religión, con una serie de cosas que hacer, sino tiene que ver con la forma en la que concluimos. Y la forma de concluir debe ser bíblica. Y para que nuestra forma de concluir sea bíblica, tenemos que dejarnos transformar. Porque la palabra de Dios es la única forma en la que el Señor va a transformar nuestra mente. Entonces, hasta aquí, ¿bien? Bien. Volvemos a Colosenses, por favor. Ahora, el apóstol Pablo va a describir esta falsa filosofía y estas vanas sutilezas. Va a usar una preposición que es según. ¿Se acuerdan que allá en Filipenses dijo 3 veces cuídense, cuídense, ¿no? Bueno, aquí va a usar una preposición para decirnos cómo es que es esta filosofía, ¿no? Y la primera es que esta filosofía, esta falsa filosofía, porque no toda la filosofía es mala, ¿no? Dice que es según la tradición de los hombres. Que la primera fuente de donde sale esta falsa filosofía y estas huecas sutilezas, esos argumentos persuasivos, es la tradición de los hombres. Y no es tan difícil concluir, ¿no? En esto, en Marcos 7:8, si gusta acompañarme. Marcos 7:8, el Señor Jesús acusa y reprocha a los fariseos diciéndoles, además desde el versículo 6, dice, Jesús les respondió, dice, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, dice, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, dice, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. 8, dice, dejando el mandamiento de Dios, dice, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Y estas eran enseñanzas orales que se iban transmitiendo, ¿no? De oído en oído, y así se iban, pues, ¿no? Pasando los años y de esta manera se transmitían. También era la forma en la que los apóstoles enseñaron la doctrina, ¿no? Se transmitía de oído a otro oído y a otro oído. Entonces, pues, esta falsa filosofía va a tener su fuente primaria en tradiciones de hombres, en reglamentos de hombres. Pero también dice que esta falsa filosofía es según o es conforme, como dice ahí en su Biblia, conforme a los principios elementales del mundo. Y esto puede ser un poquito complicado de interpretar porque tiene varias matices. La primera de ellas, bueno, en Gálatas 4:3 también nos habla acerca de rudimentos del mundo, ¿no? Doctrinas rudimentarias. Vamos ahí a Gálatas 4:3, por favor. Dice así. Dice, así también nosotros, mientras éramos niños, mientras éramos inmaduros, estábamos sujetos a servidumbre, si éramos esclavos, bajo cosas elementales del mundo, ¿no? Cosas elementales. Y volviendo a Colosenses, en el capítulo 2, versículo 20,
también habla acerca de eso mismo. Capítulo 2, versículo 20 dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios, y ahí está, elementales del mundo, dice, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se sometan a preceptos tales como, vean cómo son mandamientos, ¿no? Tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, ¿no? Cosas mundanas. Entonces, un comentarista al respecto dice, sea que hablemos del judaísmo del primer siglo, como es en el caso de Gálatas, o de la falsa enseñanza que amenazaba a los colosenses, la religión humana es siempre retrógrada, trivial, superficial, inferior, primitiva y carente de trascendencia. Hermanos, si algo Dios, bueno, todos sabemos Génesis, la creación del hombre, Él nos hizo ¿cómo? A imagen y semejanza, ¿no? Es decir, porque fuimos hechos a imagen y semejanza, Dios nos dio una dignidad. Y los hombres, todos los hombres, tienen una necesidad de trascender. Y en esa necesidad de trascender, se refugian en religiones. Y algunas ofrecen más o menos mejores cosas, ¿no? Pero ninguna tiene poder de hacerlo, ¿no? Por eso dice este comentarista que ninguna de estas cosas, que ninguna religión humana ofrece, ¿no? Siempre son retrógradas, triviales, superficiales, carentes de trascendencia. Dice, no imparte una verdad nueva ni profunda. Dice, y lo más nefasto de esos principios elementales del mundo, de estas religiones, lo más nefasto de todo es que su esencia misma pretende alcanzar la salvación por obras. Todas te ofrecen, haz esto para que merezcas esto, ¿no? Haz esto para que merezcas esto. Entonces, otra forma en la que puede interpretarse esos principios elementales del mundo, referirse a seres espirituales, ¿no? A los que falsos maestros llamaban emanaciones de Dios. Ellos decían que había seres espirituales a los cuales tú podías acudir y que esos seres, como eran emanaciones de Dios, tú podías adquirir sabiduría de ellos. Y esos son los principios del gnosticismo, ¿no? Y como no eran espirituales, eran buenos. Entonces tú tenías que minimizar, golpear la materia, tu cuerpo, ¿sí? Para alcanzar estados superiores. Entonces, todas esas filosofías, hermanos, tenían ese propósito. Formas de trascender que no tenían éxito. Formas de alcanzar nuevos niveles de conocimiento en base a falacias, en base a argumentos sofisticados. Por eso termina diciendo el versículo, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Es decir, entonces, hay filosofía, hay enseñanza, hay conocimiento y una forma de pensar que es según Cristo. Así como lo hay, hueca, sutil, llena de tradiciones de hombres y de principios elementales del mundo. ¿Se fija? Todo lo anterior, hermanos, todos esos principios no tenían nada que ver con Cristo. Y el apóstol Pablo, por eso les advierte, cuidado, no se dejen engañar. Mucho ojo, ¿no? Ahí nació cuéntaselo a quien más confianza le tenga, ¿no? La filosofía mencionada en estos versos buscaba definir la verdad fuera del Evangelio. Por eso ahí en mismo Colosenses, lo leímos hace ratito, que las riquezas proceden, dice, el verdadero conocimiento procede de Cristo. Dice que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los colosenses podían estar seguros que lo que tenían era suficiente, no necesitaban andar ahí haciendo rollos, ¿no? Buscando emanaciones y cultos místicos para poder llegar a un éxtasis en el que podías conectarte con la deidad y obtener conocimiento. A eso querían llevarlos, ¿no? Un grupo ya había sido influenciado, ¿no? Entonces, todo eso no era según Cristo. Entonces, Dios y su revelación, es decir, las Escrituras, como decíamos al principio, es la base de los absolutos.
Los filósofos, en busca de esos absolutos, no los alcanzaron a ver, ni con todo su conocimiento, ¿no? Y toda la meditación. Pablo, en Hechos 17, ¿recuerdan? Él fue al Areópago, él fue a predicarles y fue a un nivel alto. Y recuerdan, estaba ahí la estatua, ¿no? Al Dios no conocido. Y él les dijo, de él es de quien vengo a hablarles. Y empezó a predicarles y ellos empezaron a reconocer, ¿no? Esta enseñanza. Pero bueno, cuando llegó el tema de la resurrección, ahí, ay no, ya, córtale mi chavo, ¿no? Ahí. Pero no todos, algunos sí creyeron, ¿no? Entonces, ellos rechazaron, ¿no? Pero la escritura, hermanos, la revelación, definitivamente nosotros no podemos entender todos los absolutos de Dios. ¿Cómo podemos entender la Trinidad? ¿No? ¿Cómo podemos entender que Dios haya creado de la nada? Que haya llamado a la existencia la luz, ¿no? Que en 6 días haya hecho todo el universo. O sea, ¿cómo podemos nosotros explicar eso? ¿Cómo podemos explicar que la sangre de su Hijo vertida en la cruz perdona nuestros pecados? Lo creemos, ¿no? Firmemente. Pero ¿cómo es que pasa? Bueno, hay todo un contexto, ¿no? En la Escritura acerca de la redención, acerca del perdón de los pecados. ¿Cómo es que Dios es Emmanuel? ¿Cómo es que Dios es a nosotros? Dios habita, ¿no?, en cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso? Son verdades bíblicas absolutas que no podemos explicar, pero las podemos conocer, ¿no? Están ahí, ¿no? Entonces, pues, tenemos un tesoro, hermanos. Tenemos un tesoro que todos, y me incluyo yo, muchas veces menospreciamos, no dándole el valor que tiene. No digo que lo despreciamos, sino que no le damos el valor que tiene el hecho de Dios en nosotros, ¿no? Eso está para que usted se siente en el sillón viendo un atardecer y medite 5 horas Dios en nosotros, ¿no? Y va a concluir que no debería estar en muchos lugares, no debería prestar sus ojos a muchas cosas, ni sus oídos a otras tantas, si usted entiende que Dios es en nosotros, ¿no? La cuestión es que la iglesia de Éfeso, de Colosas, tenía esos peligros, tenía esas filosofías vanas, ¿no? Que el apóstol Pablo no las define ni dice exactamente quiénes eran, ¿no? Entendemos lo que es la herejía colosense que se maneja en los estudios acerca de la carta, pero no se define exactamente cuál, ¿no?, y exactamente quiénes eran, pero era ¿cómo se dice?, un desafío para la iglesia. La cuestión es que, iglesia contemporánea, ¿no?, la iglesia de nuestros tiempos, ¿será que estamos exentos de huecas filosofías y de vanas sutilezas? ¿Cuáles serán esas filosofías y esas vanas sutilezas a las que se enfrenta la iglesia en estos días, ¿no?, a las que nos enfrentamos cada día? Y hay cosas, lo voy a poner en esos términos, ¿no? Hay cosas que son muy evidentes y llegan a ser grotescas, como el Evangelio de la Prosperidad. Es una forma de pensar, es una forma de concluir. El Evangelio de la Prosperidad afirma que la fe, la confesión positiva y las donaciones a la iglesia traen salud, riqueza y felicidad a los creyentes. Qué fácil, ¿no? O sea, no tengo que esforzarme, más que esforzarme a sacar un cheque, ¿no?, o pasar la tarjeta ahí, una transferencia. Es una forma de pensar. Y muchos creyentes, no sé si llegan a ser creyentes realmente, tienen ese anzuelo hasta el estómago, como marlin, ¿no? Los marlins se tragan el anzuelo. Pero
decía, llegan a ser algo demasiado evidente, ¿no? A menos para ustedes que están aquí, que tienen años de entrenamiento acerca de este tipo de ideologías y de filosofías. Pero, ¿qué tal cosas más sutiles, hermanos, en la iglesia? Como el individualismo. ¿Creen que es una filosofía que está entre las sillas y en el púlpito y entre acá? Fíjense, ¿cuál era la forma de pensar de la iglesia primitiva? ¿Pensaban en individuos o pensaban en iglesia? ¿Qué me dicen? Iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se define a la iglesia según las cartas del apóstol Pablo? Como el cuerpo. No como un órgano nada más, ¿no? Individuales, sino como un cuerpo. Pero, ¿en qué momento se perdió el rumbo, ¿no? ¿En qué momento dejamos de ver eso tan claro que era para ellos, para llevarlo a una cuestión personal? Y miren, y yo sé que eso de no me saludó, me enojo, está muy trillado, ¿verdad? Pero tiene que ver todo con el individualismo. Porque si yo voy a la iglesia, si yo me congrego, es porque voy en busca de algo para mí, una satisfacción propia. Voy en búsqueda de que, ay, ¿quién va a cantar hoy? José Luis. ¿Y quién va a predicar? Pastor Saúl. Menos, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Los gustos personales, ¿con qué tienen que ver? Con individualismo. Pero esa no era la forma de pensar de la iglesia primitiva. Por más aburrida que estaba la predicación y te podías caer del segundo piso y te caías, pues había un apóstol Pablo que te podía resucitar, ¿no? Afortunadamente. Pero eso no impedía que la gente estuviera ahí como un cuerpo, teniendo las cosas en común. Pero esa filosofía sutilmente llegó y se instauró, no en la construcción, sino en los corazones, en las mentes de las personas, buscando lo suyo propio, ¿no? ¿Cuál es la razón final para congregarnos? Pero ¿qué pasaría si nadie me juzgara? ¿Cómo es eso? Pregunto, pero no juzgo, ¿no? ¿Qué pasaría si nadie me juzgara? Es decir, si voy una vez al año, ¿no? En Navidad a la iglesia, y nadie me va a juzgar, ni mi mamá, ni mi esposo, ni mi esposa, nadie. ¿Me congregaría igualmente? ¿No? Porque a veces nosotros hacemos las cosas cristianas porque nos van a juzgar y nos sentimos mal, ¿no? Voy a quedar mal. Estoy quedando mal, ¿qué van a pensar de mí? Cuando primariamente deberíamos hacerlo porque amamos a Cristo y amamos su iglesia. ¿Se fija? Pero una forma de concluir en la que, híjole, no, ya dejé de ir muchos días, ya me da vergüenza volver. ¿Conoce personas así? O tal vez nos ha pasado, ¿no? Es que ya falté como 2 meses y ¿qué van a decir los hermanos, no? ¿Qué van a decir? Nada, ¿no? No van a decir nada. Y si dicen algo, le damos un coscorrón. Pero ese miedo, hermanos, es por una forma individualista de pensar. Y no se digan los matrimonios. Fíjense, el individualismo es el factor más determinante en los divorcios, ¿no? Y más si los dos trabajan. Tú tienes tu dinero, yo tengo el mío, yo compro mis cosas, yo tengo mis cositas, tú pagas tus cuentas, yo las mías, y empieza así todo, ¿no? Es decir, es un matrimonio que está separado ya, ¿no? Es más, si alguien se casa por bienes separados, pues ya yo creo que ya inició con el pie izquierdo, ¿no? Es mi perspectiva. Si usted se quiere casar así o está casado así, tendrá sus razones, pero ya habla de un individualismo, es decir, lo mío es mío, no lo toques. ¿Qué pasará con una sociedad que está obsesionada con la felicidad y la comodidad? ¿Qué es lo que nosotros como creyentes, ubicando que la sociedad vive así, ¿no? ¿Su enfoque cuál es? ¿Ser feliz de alguna manera?
tener cosas para poder ser feliz y vivir lo más cómodamente posible. ¿Eso está mal? No, o sea, no está mal. O sea, si te puedes comprar un Sealy, no sé cuál es el mejor colchón que existe, Spring Air, para dormir está bien. Pero la cuestión es qué priorizamos. ¿Qué es lo que priorizamos? Si tengo que pasar por encima de un montón de cosas que son prioritarias para obtener felicidad y comodidad, dejé que esa ideología que el mundo está obsesionada ya está en mí, ya entró a mí, ¿no? Y lo llevo a todos los ámbitos. ¿Y qué tal el pragmatismo de Maquiavelo? ¿Ubican a Maquiavelo? El fin justifica los medios. ¿Escuchado eso? ¿Sabe que hay iglesias en las que hacen cosas donde la base de lo que van a hacer está justificado por Maquiavelo? Oye, pero es que está medio raro eso, ¿no? ¿Qué van a hacer ahí? ¿Cómo que vamos a ir a pedir Halloween, no? No, pues es que ahí hay un pseudo brother que está de acuerdo con eso, pero es que vamos a evangelizar y en lugar de pedir, ¿cómo se dice? Trick or qué? ¿Eso? Ustedes han ido, ya se lo saben, ¿no? En lugar de ir a tocar la puerta, le vamos a decir, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? De verdad, ¿ustedes creen que el fin justifica los medios? No, o sea, mejor lo hacemos en otro día, ¿no? Y otra cosa, ¿no? El último punto de este asunto. ¿Usted cree que el relativismo ha impregnado la iglesia? Yo creo que sí. Fíjense, yo creo que es más evidente, ¿no? Ahora que está todo el asunto de ideología de género, donde en iglesias, donde hijos de hermanos tienen opiniones distintas o no conclusiones muy bíblicas acerca de la reproducción, ¿no? Acerca de que no, yo mejor me voy a esperar, no quiero tener hijos porque no quiero tener compromisos, porque quiero disfrutar. O sea, está bien, ¿no? Está bien, pero ¿cuál es el propósito de Dios, no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Usted se sorprendería si ubicara lo que los hijos de los hermanos, ¿no? Y tal vez muchachos que están en las iglesias sirviendo, piensan acerca de las relaciones entre personas del mismo sexo. No lo ven como lo vemos nosotros. O sea, creo que aquí la mayoría somos millennials y algunos baby boomers, ¿no? ¿Cómo le llaman? Y tenemos una opinión al respecto conservadora. Quiero pensar, hermanos, ¿verdad? Pero para ellos no. Para ellos no, pues es que se aman. O sea, ¿cuál es el problema? El relativismo está impregnando las mentes de las nuevas generaciones, ¿no? Y de muchos cristianos. ¿Qué tal las mujeres, no? Ahora que hay todo el movimiento feminista, ¿no? Empoderado, pañuelitos verdes y pelo morado. ¿Usted cree que eso ha entrado a la iglesia? Y luego se le embarran textos, ¿no? Así, tú eres una mujer empoderada. Tú no necesitas de nadie para hacer adelante. Tienes el Espíritu Santo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No necesitas estar sujeta a ninguno. Cosas como esas existen en las iglesias, ¿no? Y se embarra así de textos, pero es relativismo. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso está en la iglesia, hermanos. Y esa es la advertencia del apóstol Pablo. No tengan cuidado, no se dejen engañar, serán llevados cautivos, ¿no? Serán un botín de esas filosofías. Y todo eso, ¿no? Tanto lo que pasó hace 2000 años como lo que estamos viviendo hoy, toda esa forma de pensar y de concluir no es según Cristo.
Porque todo lo que busca, hermanos, todo lo que buscan esas cosas es tratar de completar al hombre porque siente un vacío y encuentra un refugio, ¿no?, en el materialismo, ¿no?, un refugio en buscar el yo puedo solo, el no necesito a nadie, buscar esas cosas, ¿no? Hay un video que vi hace poquito, hace poquito, que decía, ¿cuáles son aquellas cosas de las que estás llenando tu vacío? Y, y pasaba la gente, ¿no? E iba un señor, todo lleno así, relojes así, relojes acá, relojes por acá, y había otro con un montón de sombreros, y otro con un montón de sacos, así un montón, ¿no? Otro con un montón de llaves de muchos carros, porque la gente busca llenar un vacío porque se sienten incompletos en todas estas formas de pensar. Curiosamente no había nadie que trajera muchos tenis, ¿no? Quiere decir que eso no está mal. Ya me spoileé solo, ¿verdad? El hombre busca llenar ese vacío por medio del conocimiento, ¿sí? Porque todo está aquí, hermanos. Todo inicia aquí. Después va al corazón y es que actuamos. Pero el apóstol Pablo, y ya casi andamos por concluir, nos va a dar la razón, nos va a dar el por qué nosotros debemos de confiar en la filosofía y en el conocimiento que es según Cristo. El versículo que sigue, versículo 9, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Porque Cristo es Dios. Y no solo que Cristo es Dios. Escucha, los gnósticos y los filósofos de ese tiempo, ellos creían que Cristo era Dios. Algunos, ¿no? No todos. Pero lo que sí no aceptaban es que fuera humano. Porque la materia es intrínsecamente mala. Ellos no aceptaban, no toleraban la enseñanza de que Cristo era hombre y era Dios. Pero el argumento del apóstol Pablo es, porque toda la plenitud, recuerda que estudiamos esta palabra, pleroma, toda la pleroma de la deidad, es decir, Jesús está lleno, toda la plenitud, todo lo que es Dios y la esencia de Dios está en Cristo completamente. Pero sigue diciendo que esta plenitud reside, es decir, tiene su habitación, no por un tiempo limitado, sino permanentemente. Esta pleroma, esta plenitud, tiene su habitación corporalmente, es decir, como un hombre. Jesús es completamente hombre y completamente Dios y completamente hombre. Y esta última palabra, hermanos, del versículo que dice que reside corporalmente en Él, es la frase predilecta de la teología de Pablo. En Él, en Cristo. ¿No? Usted la va a encontrar en muchas partes, ¿no? Aquí mismo Colosenses, en el versículo 3 dice, en quién, es decir, en Cristo. Luego en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en el espíritu, regocijándome al ver que su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes, y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Y van a ver en Efesios 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Ese era el punto central de la teología de Pablo. ¿Qué? Que todo lo que somos, que todo lo que hacemos, que todo lo que pensamos, que para lo que vivimos, por lo que comemos, por lo que nos tomamos un vaso de agua, es en Cristo. Y vea cómo va a concluir. Versículo 10 dice, y habéis sido hechos completos. ¿En quién? En Él. Estamos completos en Él. Es decir, no necesitamos argumentaciones fascinantes.
ni cosas que nos endulcen el oído y que llenen nuestra psiquis, ¿no? Nuestra mente, ¿sí? Para que tengamos un éxtasis en el conocimiento. Es interesante estudiar, de verdad, yo los animo a hacerlo y los felicito por comprar libros y Biblias. Y lo debemos hacer, ¿no? Porque no está peleado el Señor con la lógica y la razón y el conocimiento, al contrario, Él es todo el conocimiento, Él es la razón mismo y Él es la lógica. Entonces, si tú te sientes vacío, hermano, si sientes que te falta algo, ve a Cristo, reconoce que Él es Dios, reconoce que Él es Dios y es hombre, y que tu vida está completa en Él. Y aparte da otro argumento, ya para finalizar, que estamos y estamos siendo, ¿no? Es un participio, estamos siendo constantemente completos en Él, es decir, no hay ningún momento en la historia del creyente que no esté completo en Cristo. Pastor, pero ¿por qué me siento a veces vacío? Bueno, Cristo está en ti, tiene que ver más bien tú y tu relación con Cristo, ¿no? Porque Filipenses dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Pero también dice que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si a veces nosotros estamos vacíos, sentimos que nos hace falta algo, es que necesitamos ir a Él, la fuente, ¿no? El pleroma. Y finaliza el texto, versículo 10, diciendo que Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Para los falsos maestros, la salvación consistía en un conocimiento secreto, en una clave. En algún momento tú vas a encontrar el hilo rojo del misterio, pasando por cuestiones espirituales, pero el apóstol Pablo afirmaba que Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Es decir, ¿tú crees en esos seres espirituales? Cristo es la cabeza de cualquier ser espiritual, de cualquier autoridad que hay en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Entonces tú puedes, si quieres, buscar ahí, perder tu tiempo y meterte en problemas espirituales gruesísimos. No es necesario. Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y ya lo dijo desde el versículo 15, ¿no? Y usted puede ir ahí, repasar. Hermanos, si algo el apóstol Pablo está dejando y quiere ser enfático en esta carta, es que Cristo es superior a todas las cosas y que no necesitamos de otra cosa. Y que si nos sentimos vacíos, tiene que ver con nuestra propia forma de concluir por nuestro egoísmo. No porque no hay recursos en Él. En Él están los recursos completamente. Amén. Entonces, pues terminamos porque creo que le quité tiempo a la comida. Oramos, ¿me acompañan?